Hoy vamos a ver lo que son las uniones iónicas y nos vamos a concentrar, porque ya hemos hecho un avance antes de uniones químicas, en lo que son los compuestos iónicos binarios, o sea, los compuestos iónicos formados por dos átomos, de ahí la palabra binario. Vamos a recordar que era una unión iónica. Fijémonos que acá está representada la sal, porque justamente la sal es un compuesto iónico por excelencia. Las uniones iónicas se van a producir entre elementos con mucha diferencia de electronegatividad. En general se dice que la diferencia de electronegatividad tiene que ser 1,7 o mayor para que sea una unión iónica. Recordemos que en las uniones existe cierto porcentaje del tipo de unión. Entonces podríamos tener un alto porcentaje de unión iónica con una diferencia de electronegatividad un poquito menor a 1,7, pero ser un porcentaje alto de unión iónica y ser en parte, por ejemplo, covalente. Pero decimos, por definición estricta y teórica, que los elementos que entre sí presenten una diferencia de electronegatividad de 1,7 o mayor van a formar una unión iónica. Esto es entre metales y no metales. ¿Qué sucede con el metal? En el caso del metal, el metal va a perder electrones. Recordemos que en las uniones iónicas un elemento gana electrones y otro elemento pierde electrones, porque posee baja electronegatividad. En el caso del metal, que posee baja electronegatividad, va a perder electrones y se va a formar en cationes. Hablamos de electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que están en el último nivel de energía. En el caso de los metales, tienen pocos electrones de valencia y por eso tienden a perderlos. El potasio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica, pierde un electrón de valencia y se transforma en un catión más 1. El calcio, que pertenece al grupo 2, alcalino térreos, pierde 2 electrones de valencia y se transforma en un catión con valencia 2 o estado de oxidación más 2. En el caso del aluminio pierde los 3 electrones y se transforma en un catión más 3. Fíjense que yo acá dije valencia y estado de oxidación. La valencia se refiere a la cantidad de electrones puestos en juego o intercambiados. Por ejemplo, el potasio tenía una valencia 1. ¿Por qué? Porque intercambia un electrón. La valencia no me dice si lo gana o lo pierde. En cambio, el estado de oxidación me está diciendo si lo ganó o lo perdió con el signo. Si tiene el signo más, significa que lo perdió al electrón. Si tiene el signo menos, significa que lo ganó. Entonces, potasio queda como catión más 1 porque perdió un electrón. Tiene valencia 1 porque intercambió un electrón. Vamos a ver qué pasa con los no metales. En el caso de los no metales, como son más electronegativos, van a ganar electrones y se van a transformar en aniones. Fíjense que los no metales tienen no solo mayor electronegatividad, sino que tienen más cantidad de electrones en la capa de valencia. Y van a completar 8 electrones en su último nivel de valencia. Esto es lo que dice la regla del octeto, que buscan parecerse al gas noble más cercano, y esto en general ocurre cuando completan el octeto. Y buscan parecerse al gas noble más cercano para ser más estable. En el caso del oxígeno, en el caso del cloro, debería ganar un electrón porque tiene 7 y va a quedar cargado menos 1. En el caso del oxígeno, tiene solo 6 electrones, debería ganar 2. Y en el del nitrógeno, tiene 5 electrones, debería ganar 3. Veamos el cloro. Tiene 7, gana un electrón y se transforma en anión, porque es negativo, menos 1. Valencia 1, estado de oxidación menos 1. El oxígeno ganó 2, se transforma en anión menos 2. El nitrógeno gana 3 electrones para completar el octeto y queda con un estado de oxidación menos 3. Fíjense, gana
Un electrón menos 1, gana 2 electrones menos 2, gana 3 electrones menos 3. O sea que cada electrón produce una carga negativa, cada electrón ganado. Esto con respecto a las uniones iónicas como un repaso. Recuerden que cuando ustedes realizan la estructura electrónica representando los electrones como puntitos, los electrones ganados los deberían representar o con otro color o con otro símbolo. Por ejemplo, los que tienen elemento lo hacen con un circulito y los ganados con una X, de manera de que se interprete bien qué electrones ganó ese elemento, y de ahí deducen la carga. Vamos a ver qué compuestos iónicos binarios existen. Binarios, dos átomos. Existen los óxidos básicos, en la cual oxígeno se une a un metal, perdón. O sea, los óxidos básicos es metal que se une a oxígeno. Las sales binarias, que son no metales, que se unen a un metal, pero no cualquier no metal. Los no metales del grupo 16 y 17, los no metales más electronegativos, se van a unir a un metal y van a formar una sal binaria. Y los hidruros metálicos, en los cuales hidrógeno se une a un metal. O sea, oxígeno, metal, óxido. Oxígeno, metal, hidrógeno, hidruro. No metal, metal, no metal del grupo 16 y 17, sal binaria. Hoy vamos a ver los óxidos básicos. Fíjense, es lo que les dije recién, se producen al combinarse oxígeno y un metal. El oxígeno tiene alta electronegatividad, va a tender a arrancar electrones y transformarse en anión. ¿Arrancarle electrones a quién? Al metal. Mientras que el metal, que posee baja electronegatividad, le va a dar los electrones a ese oxígeno transformándose en un catión. Esto lo tenemos que representar con una ecuación química. 3 pasos para hacer una ecuación química. Primer paso, copiar los reactivos. Los elementos que se encuentran a la izquierda de la reacción se llaman reactivos, y los que se encuentran a la derecha, mirándolo de frente, se llaman productos. Entonces, sumamos los reactivos, sodio más oxígeno, me va a dar, eso significa la flecha, el óxido de sodio. Planteo el producto. Acá está el planteo del producto, no es el producto, ¿sí? Lo planteo. ¿Cómo lo planteo? Pongo los mismos átomos que estaban como reactivo, los pongo como producto, pero no les pongo subíndices. Fíjense que acá el oxígeno tiene el subíndice 2, porque el oxígeno cuando está al estado elemental, o sea, como átomo, solito, al estado elemental, perdón, no como átomo, al estado elemental, o sea, con carga eléctrica 0, cuando es neutro, es gaseoso. Y al estado gaseoso, para ser estable, se unen entre sí. Entonces forma moléculas. Este es oxígeno al estado elemental. O sea, que al estado elemental carga 0, yo tengo que poner O2, el oxígeno gaseoso. Podría tener acá el símbolo, en la letrita G, avisando que es gaseoso. El sodio podría tener la letra S, avisando que está sólido, etc. ¿Sí? Puede tener mucha información una ecuación química. En este caso, ponemos solo los reactivos, el símbolo químico de los reactivos sumados, y del otro lado el producto no terminado, en el cual se coloca el símbolo químico de las mismas especies reactivas sin subíndices. En el punto 2 vamos a formar el producto. Acá estaba planteado solamente, lo vamos a formar. ¿Cómo lo formamos? Recordamos el estado de oxidación y la valencia de cada uno de los elementos. Esto arriba no se debería colocar, ¿sí? El producto es este solito de acá abajo, pero lo vamos a colocar para tenerlo en cuenta y recordar. El sodio actúa con estado de oxidación más 1 o valencia 1. Y el oxígeno va a actuar con valencia 2 o estado de oxidación menos 2. Esto significa que el oxígeno va a ganar electrones y el sodio lo va a perder. Fíjense, uno es positivo y otro es negativo. Esto significa que está bien. Lo estoy planteando de manera correcta. Intercambio las valencias. Me va a quedar 2 sodios y un oxígeno.
Las valencias las intercambio y ya las pongo como si fuera la atomicidad o cantidad de átomos de cada elemento que hay en el compuesto. Entonces voy a tener 2 sodios por cada un oxígeno. O sea, tengo un oxígeno, para completar el octeto va a necesitar de 2 sodios. ¿Por qué? Porque oxígeno, como vimos antes, tenía 6 electrones. Necesita 2 electrones para completar el octeto. Entonces necesita 2 sodios porque cada sodio le va a aportar un electrón. Eso es lo que me está diciendo el producto. Este sí es el producto. Ya tengo los reactivos y el producto correctamente formados. Pero en esta ecuación aún no se cumple el principio de conservación de la masa de Lavoisier. El principio de conservación de la masa de Lavoisier me dice que la masa se conserva, o sea que yo debería tener la misma cantidad de masa del lado de los reactivos que del lado de los productos. Y si tengo la misma cantidad de masa, debería tener la misma cantidad de átomos. Si yo veo del lado de los reactivos, tengo un sodio. Adelante es como si hubiera un 1. Si no hay nada, significa que con la sola presencia del símbolo químico que hay 1. Entonces tengo un sodio, habría un 1, 1 por 2, 2 oxígenos, 2 átomos de oxígeno, un átomo de sodio. Pero del lado de los productos yo tengo 2 átomos de sodio, tengo más que del lado de los reactivos. Y tengo un solo átomo de oxígeno, tengo menos que del lado de los reactivos. Esto tengo que de alguna manera equilibrarlo o balancearlo. Y al hacer esto, esta acción de balancear o de equilibrar la ecuación química se llama balanceo estequiométrico. Entonces, ¿qué hago? Me fijo, tengo 2 oxígenos del lado de los reactivos. Para que existan 2 oxígenos del lado de los productos, yo el único lugar donde puedo agregar es acá adelante, puedo agregar números. Adelante de todo este compuesto, acá adelante de esta molécula y adelante de este átomo. Entonces le agrego un 2 adelante del óxido de sodio del compuesto. Pero este 2 me va a multiplicar a todo este compuesto. Es como si tuviera 2 de estas fórmulas. Entonces yo tendría 2 oxígenos y tendría 4 sodios. 2 por 2, 4 sodios. 2 por 1, 2 oxígenos. Es como si copiaran esto 2 veces y sumaran todo. Entonces, del lado de los reactivos, yo me fijo, sí, tengo 2 oxígenos, bárbaro. Igual que acá, tengo 2 oxígenos. Pero del lado de los reactivos, yo tenía un solo sodio. Y acá tengo 2 por 2, 4 sodios. Entonces le tengo que agregar un 4. Yo tengo 4 átomos de sodio, 2 átomos de oxígeno. Del lado de los productos, 4 átomos de sodio, 2 por 2, 4. 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Ahí ya me queda balanceada estequiométricamente esta ecuación. Estos serían los pasos para realizar la ecuación química. Primero, planteo la reacción, copio los reactivos y planteo el producto. Segundo, formo el producto en sí intercambiando las valencias. Tercero, balanceo estequiométricamente la ecuación colocando números adelante de cada reactivo y cada producto hasta que me quede la misma cantidad del lado de los reactivos que del lado de los productos. Ahora los vamos a nombrar. Nomenclatura es nombrar los compuestos químicos. Y existen 3 formas de nombrar los compuestos inorgánicos. La nomenclatura clásica, que actualmente no está aceptada por la IUPAC. La IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que establece las reglas para formar compuestos, para nombrarlos, etc. Actualmente la nomenclatura clásica o tradicional no está aceptada, pero se sigue usando por usos y costumbres y porque muchos productos comerciales ya se llaman así. La nomenclatura moderna, que es la numeral de stock y la de atomicidad, sí está aceptada por la IUPAC. Vamos a la nomenclatura clásica. La nomenclatura clásica se basa en el uso de sufijos o prefijos. En el caso de los óxidos, y en el caso de las 3 nomenclaturas, le vamos a llamar óxido. La palabra óxido en el nombre de compuesto va a estar. Entonces tenemos que decir óxido y algo más, ¿sí?
Pero en el caso de los óxidos siempre va a estar la palabra óxido. Ténganlo claro, tienen que empezar con la palabra óxido. Nomenclatura clásica. Acá puede suceder que el metal tenga una sola valencia y pueda formar un solo tipo de compuesto. O tenga más de una valencia y por lo tanto va a formar tantos compuestos, tantos óxidos como valencias tenga. Entonces, si tiene una sola valencia, como es en el caso del calcio, vamos a decir óxido de y colocamos el nombre del metal. Óxido de calcio, óxido de litio, óxido de sodio, óxido de potasio, óxido de berilio. Todos los elementos del grupo 1 y 2, o sea, los alcalinos y alcalino terrio, tienen una sola valencia y por lo tanto van a estar en esta situación. Van a decir óxido de y el nombre del metal. Si tuviera dos valencias, vamos a utilizar sufijos. Para la menor valencia, el sufijo oso, o sea, la terminación oso. Y para la mayor valencia, el sufijo ico, o sea, la terminación ico. Acá noten que los subíndices me quedaron grandes, se deberían poner como subíndices, indicando la cantidad de átomos que tiene en este compuesto. Entonces, para el hierro, que tiene valencia 2 y valencia 3, se forman dos óxidos diferentes con propiedades muy diferentes. En este caso se nombran óxido, la raíz del metal, y la terminación oso para la menor valencia, óxido ferroso. Y para la mayor valencia, óxido, la raíz del metal, y la terminación ico, óxido férrico. Por ejemplo, para níquel, que no tiene una raíz de metal diferente al nombre, va a ser óxido niqueloso, óxido niquélico. Hay muchos metales que tienen estos nombres raíz, ¿sí? Diferente al nombre común de la tabla periódica. Provienen en general del latín. Por ejemplo, el cobre va a ser óxido cuproso, óxido cúprico. El oro, no decimos óxido oroso, decimos óxido auroso, porque viene del latín aurum. Y óxido óxido áurico. Óxido auroso, óxido áurico. Y así sucesivamente, ¿sí? Cuando exista raíz del metal, se los voy a recordar. Si el metal tiene tres valencias, o sea, vamos a tener los sufijos oso e ico, pero a la menor valencia de todo le vamos a agregar un prefijo, que va a ser hipo. O sea, vamos a tener la menor valencia, prefijo hipo con sufijo oso. Por ejemplo, en el caso del cromo, óxido hipocromoso, porque tiene tres valencias, 2, 3 y 6. Entonces, para la menor, tenemos el sufijo oso, pero le agregamos el prefijo hipo, óxido hipocromoso. Para la valencia que sigue, la del medio, solo el sufijo oso, óxido cromoso. Y para la última valencia, la mayor, le vamos a agregar el sufijo ico, óxido crómico. Si tuviéramos otra valencia más, 4 valencias, le agregamos otro prefijo. Y sería, que no es este el caso, óxido per, el nombre del metal, ico. Vamos de nuevo. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven al manganeso, sería óxido hipomanganoso, óxido manganoso, óxido mangánico y óxido permangánico, de acuerdo a las valencias que utilice, porque tiene 4 valencias. Esto es con respecto a la nomenclatura clásica. Vamos a la nomenclatura de numeral de stock. Esta es más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a decir siempre óxido de y vamos a colocar el nombre de metal. Y entre paréntesis, la valencia que está utilizando en números romanos. Por ejemplo, el calcio utiliza valencia 2. Entonces vamos a decir óxido de calcio 2. Óxido de hierro 2 se utiliza la valencia 2. Óxido de hierro, acá iría entre paréntesis el número 3 en números romanos. Es un error de tipeo. Óxido de hierro 3, porque usa la valencia 3. En el caso del cromo, que habíamos visto en la nomenclatura clásica, óxido de cromo, en números romanos el 2, porque está utilizando la valencia 2. Óxido de cromo, entre paréntesis en números romanos 3, porque está utilizando la valencia 3.
y óxido de cromo, entre paréntesis, el número 6, porque está utilizando la valencia 6. Si ustedes ven acá, me dicen, pero ¿cómo? Si acá hay un 3. Esta es la atomicidad, no es la valencia. Recuerden que las valencias nosotros las cruzamos y si es posible se simplifica. Si acá abajo hay un 6 y acá abajo hay un 2, cada 2 cromos hay 6 oxígenos, lo cual implica que cada un cromo va a haber 3 oxígenos. Esta es la fórmula mínima. Yo simplifiqué y me quedó que cada un cromo hay 3 oxígenos. Pero es porque utilizó la valencia 6. Cuando no vean debajo del metal un 2 en los óxidos, significa que se ha simplificado. Y tienen que ver entonces qué valencia utilizó. Si se ha simplificado por 2, o sea, he dividido todo de 2, significa que la atomicidad del oxígeno tiene que ser multiplicada por 2 para ver qué valencia estaba utilizando el metal. Esto es la nomenclatura de Stock. En la nomenclatura de Stock, recuerden, entre paréntesis, valencia del metal. Nomenclatura por atomicidad. En este caso me dice la cantidad de átomos que existen. Y para decirme la cantidad de átomos que existen en la fórmula mínima, yo les voy a agregar los prefijos. Mono si hay un solo átomo, di si hay 2, tri si hay 3, tetra si hay 4, penta si hay 5, hexa si hay 6 y hepta si hay 7. No puede haber más de 7 en los compuestos inorgánicos binarios, ¿sí? Veamos. Entonces, le vamos a poner a cada átomo el prefijo. Monóxido. Recuerden que siempre va la palabra óxido porque estamos formando óxidos. Monóxido, porque tengo un solo oxígeno, de calcio. Acá no le pongo monóxido de monocalcio. Es redundante y se sobreentiende que con solo nombrarlo al metal hay uno, ¿sí? En el caso de que haya uno, ¿sí? Entonces decimos monóxido de calcio. Tengo un solo oxígeno, un solo metal. Como tengo en este segundo caso el óxido férrico, tengo 3 oxígenos por cada 2 hierros. Entonces digo trióxido, 3 oxígenos, de dihierro, porque tengo 2 hierros. Trióxido de dihierro. En el caso del manganeso, heptóxido de dimanganeso. 7 oxígenos, 2 manganeso. Heptóxido de dimanganeso. Hasta acá los óxidos básicos. Tienen que revisar la teoría del cuadernillo y ver a conciencia todo el video. Mucha suerte, los espero en la próxima clase sobre sales binarias e hidruros metálicos. Un beso.